Buenos días. Esta es la clase número 3 del módulo 2 del curso Linux para las ciencias biomédicas de principiante a experto. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos algunas opciones de visualización de la interfaz de Writer y de los archivos en desarrollo. Para esto vamos a pasar a un documento en blanco. Vamos a cerrar los paneles laterales. Vamos a ver algunas herramientas que nos permiten trabajar mejor en Writer. Entonces, lo primero que vamos a ver es la grilla. Podemos establecer una grilla de fondo que nos sirva para diseñar un determinado documento. Para esto vamos a View y acá tenemos Grid and Helplines. Vamos a ver primero Display Grid. Acá cuando hemos puesto la grilla es probable que no se vea nada o se vea muy tenue. En primer lugar puede ser porque la grilla no tiene la resolución adecuada y segundo porque el color no es el mejor de todos. Entonces, para modificar esto, en general el color de la grilla, lo mismo que acá los límites del texto que fijamos en la clase anterior, suelen venir en color gris. Entonces, para cambiarlo vamos a Tools, Options, y acá tenemos en LibreOffice Application Colors. Acá vamos a ver, acá tenemos Text Boundaries, que son los límites estos, como vemos están en rojo. Vamos a buscar la grilla, acá está la grilla, acá está en rojo, lo habitual es que venga en un color gris muy tenue. Entonces lo recomendable es poner un color bien intenso, el rojo es un buen detalle. Es probable que en el video no se vea, pero bueno, ahí está fijado el color. Si la grilla no se ve adecuadamente, muchas veces al cambiar el tamaño del documento, si uno reduce el tamaño, ahí la grilla aparece. Pero no podemos trabajar en ese sitio, nosotros tenemos que trabajar con mejor visualización. Entonces, lo que vamos a hacer es, yendo nuevamente a Tools, a Options, vamos a ir acá a LibreOffice Writer, y acá tenemos Grid. Acá en Grid tenemos la resolución, esto 1 por 1 centímetro es el tamaño del cuadrado de la grilla, es decir, cada línea vertical se separa a 1 centímetro y cada línea horizontal. Puedo poner sincronizar para que cuando cambie uno cambie la otra, y lo que nos va a cambiar la visión acá es la resolución. Acá si nosotros agrandamos el número, vamos a ponerlo en 10, damos OK, podemos ver ahora que la grilla se ve bastante mejor. Quizás obviamente en el video no se ve. Lo vamos a exagerar un poco más, llevarlo a 20, y acá la vemos completa. ¿Por qué? Porque le hemos puesto 20 puntos en 1 centímetro, entonces quedan prácticamente unidos uno con el otro. Entonces, bueno, esto es, por supuesto, de esta forma es incómodo para verlo. Entonces, bueno, acá podríamos decir que con 8 nos va a ayudar bastante en el trabajo cuando estemos viendo la grilla. Si insertamos una imagen, vamos a ver acá, vamos a insertar acá una imagen cualquiera, vamos a buscar esta imagen que tenemos insertada acá, la vamos a hacer un poco más grande. Para insertar las imágenes, obviamente la grilla es de mucha utilidad porque teniéndola, vamos a agrandar un poquito más,
con la grilla nos permite ubicar la imagen de una manera mucho más precisa. Pero tenemos algunos elementos más. Si vamos nuevamente acá a View y a Grid, tenemos Snap to Grid. Esto es bueno porque lo que hace es que cuando nos arrimamos a la grilla, la imagen justo se pega a la línea. Entonces eso es un buen recurso cuando trabajamos. Y otro recurso interesante, vamos a insertar otra imagen, vamos a insertar la misma para no complicarnos. Se ve que no la he insertado. Vamos ahí. Acá. A la hora del diseño también es interesante. Acá en View, en Grid and Help Lines, esta opción que es Help Lines While Moving. Si lo marcamos, veremos el efecto que tiene. Cuando yo agarro una figura y la muevo, me aparecen líneas verticales y horizontales que me permiten orientar fácilmente una imagen. Supónganse que esta la puse acá. Cuando agarro esta, me permite alinear, por ejemplo, ahí verticalmente la imagen con la que tengo en la parte superior. O si lo quisiera alinear de esta manera, siempre me es de muchísima utilidad. Entonces estas son opciones que no cambian el diseño final del documento, pero que ayudan a la mejor desarrollo del documento. Vamos a ver cómo fijar estilos para los diferentes textos. Los estilos se pueden fijar hablando de textos desde esta ventana, que como podemos ver dice setear el estilo del párrafo, o bien acá en View podemos hacer clic en Styles o bien con F11. Nos aparece acá una ventana donde tenemos el estilo de 5 elementos de un documento: el párrafo, el carácter, los marcos, estilo de página, listas y tablas. Entonces nosotros acá podemos fijar los diferentes estilos. Vamos a verlo con los títulos. Supongamos que este es un párrafo que hemos creado, donde esto es el título y esto es la información. Título, información, título, información. En general, cuando uno escribe en Writer, se utiliza un carácter por defecto, o un párrafo por defecto. Acá dice, como vemos acá, dice estilo de párrafo por defecto. Pero yo puedo cambiar a eso. Pero vamos a verlo con los títulos. Entonces, si yo quiero cambiar el título, tengo dos alternativas, o de acá o de acá. Supongamos que yo a este título le quiero poner Heading 2. Hago doble clic. A este también le voy a poner Heading 2. Pero a este, marquémoslo, le vamos a colocar Heading 3. O sea que acá tengo 3 párrafos, cada uno con su título, pero con estilo diferente. Heading 2, Heading 2 y Heading 3. Yo puedo desarrollar un documento de cientos de páginas, como si fuera un libro, donde iré estableciendo los estilos de título. Si en un momento determinado deseo cambiarlo, porque me parece que un estilo es más, se ve mejor o es más atractivo, o viene mejor para la información del libro, lo que tendría que hacer es ir buscando en cada sitio esos títulos y cambiarlo. Pero si yo lo tengo fijado como estilo, es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque si yo quiero cambiar esto que es Heading 2, vengo directamente acá, busco Heading 2 y acá voy a tener un menú desplegable, donde tengo editar el estilo. Entonces, al poner editar el estilo, se me abre una ventana donde tengo varias cosas. Supongamos que acá tenemos la alineación acá está alineado a la izquierda, pero digo, no, bueno, yo en mi libro quiero que todo lo que sea Heading 2 quede en el centro. Acá tengo una tecla Apply, si la voy oprimiendo voy a ir introduciendo el cambio. Fíjense que acá estos dos que eran Heading 2 se pusieron al centro, pero este que es Heading 3 no cambió.
Después puedo, por ejemplo, cambiar, decir, el texto, decir, bueno, yo no quiero que sea tamaño 16, quiero que sea tamaño 20. Entonces cambio estos dos, no este. Lo mismo con el color o la propiedad que sea, ¿cierto? Bueno, vamos a cambiar acá. Luego le doy OK y entonces ahí he cambiado. Si yo tengo, como decía, cientos de páginas y fui fijando para cada tema en particular, para cada párrafo en particular un estilo, luego cambiar las características de ese estilo en particular es muy sencillo porque se hace prácticamente a un clic de ratón. Lo que vamos a ver ahora es una galería de imágenes, que es muy útil. Si venimos a View, acá tenemos galería, que puede ser que esté desmarcada. Si la marcamos, se nos abre la misma ventana de estilos, dependiendo cómo esté configurado. Pero acá tenemos un listado vertical. Y acá tenemos, si posicionamos el mouse, vemos que es la galería. Si hacemos clic acá, tenemos una galería de imágenes clasificada por temas, por ejemplo, flechas, diferentes marcadores para listas, diagramas de flujo, etc. Iconos. Entonces podemos elegir, si nosotros estamos trabajando y nos interesa esta imagen, simplemente hacemos clic y la arrastramos hasta el sitio y ahí la vamos a estar insertando y dándole el formato que deseamos. Entonces esto es bastante útil. Conocer qué es lo que tenemos acá adentro favorece mucho el desarrollo. Con respecto a la galería de imágenes, una cosa muy importante es que nosotros podemos tener nuestra propia galería. Es habitual que, especialmente cuando editamos un libro o cuando estamos trabajando en un tema en particular, tengamos imágenes que se repiten. Entonces podemos crear nuestra propia biblioteca. Entonces acá abajo tenemos New. Si hacemos clic en New, acá se nos abre una ventana que tiene General y Archivos. Acá en General le pondremos el nombre, por ejemplo, mis imágenes. Y acá en Files vamos a ubicar las imágenes. Nosotros lo que podemos hacer es agregarlas. Podemos buscar todas las imágenes y luego seleccionarlas, pero es bastante incómodo. Lo que podemos hacer es directamente agregar buscando dónde tenemos las imágenes. Entonces al cliquear Add se nos abre un archivo. Entonces, bueno, supongamos que yo quiero esta imagen. Entonces la he agregado. Acá vamos a ir primero, vamos a crear primero acá para que nos quede bien visible nuestra carpeta. Vamos de nuevo a New. Entonces ya habiendo creado la carpeta, acá vamos a Properties y se vuelve a abrir esta carpeta en particular. Y entonces acá vamos a ir agregando. Si queremos agregar alguna otra, por ejemplo esta, vamos agregando, y podemos obviamente buscar de otros directorios. Por ejemplo, tengo imágenes, vamos a buscar por acá. Acá tengo una serie de imágenes que puedo seleccionar. Entonces la agrego. Entonces de esta manera ya tengo un grupo de imágenes en mi biblioteca. Si yo vengo editando el texto y acá necesito una imagen en particular, en vez de ir a buscarla directamente vengo de acá y la coloco y luego le daré el formato que deseo. Vamos a ver ahora en View el navegador. El navegador es una ventana que se nos abre, que nos permite tener una imagen de diferentes partes del documento. Más útil en general cuando editamos grandes textos es, bueno, acá tenemos las diferentes partes de un documento que podemos elegir. Vamos a trabajar con los headings. Cuando elegimos headings, acá nos aparece un listado que, como podemos ver, es una especie de árbol. Como veníamos trabajando, nosotros habíamos fijado, si nos posicionamos acá, este encabezamiento como heading 2, este también como heading 2, pero este como heading 3.
si lo vamos viendo acá, estos dos ocupan una determinada posición, pero el heading 3, el encabezamiento 3, está dentro. Por supuesto, al ser 3, está dentro del encabezamiento 2. Entonces, esto nos permite tener una visión de cada uno de los títulos que tenemos, que como dijimos, lo podemos ver en esta ventana o lo podemos ver acá. Pero ¿qué ventaja tiene el navegador? Una de las ventajas que tiene es que podemos reordenar. Supongamos que en un momento nosotros decimos, no, bueno, todo este título con los párrafos que lo acompañan, no lo quiero tener en nivel 3, sino que lo quiero tener en nivel 2. Entonces directamente acá tengo un conjunto de flechas. Si yo lo quiero llevar al nivel 2, lo llevaré con esta flecha, y si lo quiero llevar al nivel 4, lo llevaré con esta. Entonces lo voy a llevar al nivel 2. De esta manera veo que pasó al nivel 2 y automáticamente se actualizó el estilo. Volvámoslo al nivel 3. Y otra ventaja tremendamente importante es que si yo a este título con todo el párrafo asociado lo quisiera cambiar de lugar, directamente lo que tengo que hacer es marcar dónde está esto y con las flechas arriba o abajo llevarlo. Entonces supongamos que yo este párrafo que estaba vinculado a este título, yo lo quiero vincular al otro, directamente lo llevo hacia arriba y acá vemos que me quedó vinculado. Acá tenía esto y acá quedó este párrafo. Por supuesto acá se introdujo un espacio, pero como podemos ver, estos dos títulos que estaban consecutivos y este estaba abajo, ahora este pasó a ser parte de este título principal, que es título 2, y este es título 3. Por supuesto, podemos hacer cualquier movimiento que deseemos. Esto es muy importante cuando tenemos documentos muy grandes, donde la cantidad de títulos es tremendamente grande. Entre el manejo de estilo para actualizar la tipografía de cada una de las partes de un documento, y esto para organizarlo es muy poderoso a la hora de editar grandes documentos. La vista de un documento también es muy importante. Como siempre, manteniendo oprimida la tecla control y con la rueda del mouse podemos cambiar el tamaño y ver más o menos el documento. Con la rueda del mouse nos podemos mover, y si no, con las barras de scrolling. Pero existen otras opciones dentro de View. Acá en Zoom tenemos varias opciones, donde tenemos mejor acá nuevamente en Zoom. Se nos despliega esta ventana donde tenemos acá un factor zoom que quedó en 55% fijado, pero lo podríamos fijar nosotros si deseamos acá. Y después acá tenemos diferentes posibilidades. Acá tenemos una forma automática, una página simple y en dos columnas. Esto de dos columnas es muy útil porque nos muestra de a dos páginas, especialmente cuando diseñamos un libro. Siempre nos va a mostrar la primera página, la segunda, y así de a dos páginas. Entonces esto es importante a la hora de, especialmente de diseño de documentos, en los cuales los títulos tienen que ir a veces en páginas pares, otras veces en páginas impares. ¿Cómo insertar campos en un documento? Los campos son diferentes partes de un documento con un cierto formato y cierta característica. Vamos a ver uno sencillo. Supongamos que acá tenemos un documento y nosotros acá queremos incorporar la fecha. Entonces vamos a Insert, Field, y acá tenemos diferentes opciones. Ya tenemos fecha, lo tenemos dentro de la opción, igual que el número de páginas, la cantidad de páginas, etc. El tiempo. Entonces, si insertamos la fecha, vemos que acá le insertó con la fecha actual. Si hacemos doble clic sobre el campo, se nos despliega un menú en el cual podemos elegir el formato de la fecha y podemos elegir que la fecha sea fija, es decir, si yo inserté 24 del 7 al 22 va a quedar 24 del 7 al 22, pero si yo pongo date y abro el documento dentro de 3 días, acá va a aparecer la fecha actualizada. Entonces uno elegirá uno u otra de acuerdo a la necesidad. Y acá podemos cambiar el formato. Por ejemplo, yo digo, no, quiero este formato, entonces me queda escrito de esta manera. Es una utilidad de campos que son muy variados los campos que tenemos. Vamos a ver otro, supongamos que insertamos una imagen acá. Vamos a buscar
esta imagen, la insertamos ahí, le insertamos un pie de figura, vamos a ampliarlo un poco, ahí está, y vamos a anclar como un carácter para que quede bien. Acá tenemos la figura 1. Entonces podemos insertar campo. Un campo muy interesante es lo que se conoce como referencia cruzada. Supongamos que dentro de este párrafo, en este sitio, nosotros queremos hacer referencia a esta figura. Entonces nos colocamos en esta posición, porque yo acá, este párrafo hace referencia a la figura 1, y entonces voy a insertar campos y voy a ir acá a More Field. Acá tengo, se me despliega un menú que tiene 6 pestañas: documento, referencias cruzadas, funciones, etc. Entonces yo quiero acá referencia cruzada. En referencia cruzada yo lo que quiero hacer acá es una referencia a esta figura 1. Entonces tendré que elegir el elemento correspondiente. Acá cuando haga clic en figura, acá me aparece figura 1, que es la única que tenemos en este documento. Y acá puedo elegir qué es lo que yo quiero que se inserte. Lo más común es que insertemos acá la categoría y el número, perdón. O sea, por ejemplo, figura 1, pero yo podría poner otras opciones, pero esto es lo más común. Entonces, una vez que yo acá quiero hacer referencia a la figura 1 y elegí de acá la referencia cruzada, le pongo Insert. Y acá veo que me quedó figura 1 insertada. Entonces, si yo hago clic sobre figura 1, me lleva a esta figura. Si este párrafo, por ejemplo, estuviera, vamos a achicarlo así, la figura nos quedó en esta página, pero el párrafo está acá. Si yo hago clic sobre figura, me lleva a la figura. Y esto tiene otra gran ventaja. Supongamos que yo he insertado acá otra figura. Vamos a buscar esta, por ejemplo. Le colocamos el epígrafe y lo vamos a anclar como carácter. Al insertar la figura, esta que tiene figura 1, vemos que ya esta se actualizó como figura 2. Y si vamos acá, la referencia también se actualizó como figura 2. Entonces, el hecho de tener las referencias cruzadas, en este caso con figuras, que es lo más común, si yo inserto una figura antes, no tendré que buscar cómo lo había referenciado, sino que directamente se hace automáticamente. Es común que, digamos, ante falta de recursos, uno inserte una figura y luego escriba figura 2, pero si yo inserto una, eso va a quedar con ese mismo nombre. Entonces, si está insertado como campo, se actualizan automáticamente. Bueno, en el documento hemos insertado unos campos. Acá cuando ponemos el epígrafe de la figura, esto es un campo también, que como vimos se actualiza automáticamente, porque acá teníamos figura 1, figura 2. Después acá insertamos una fecha y acá insertamos una referencia cruzada con la figura 2. Si hacemos clic acá, nos lleva a la figura 2, como si fuera un hipervínculo dentro del documento. Cuando los documentos son pequeños y la memoria nos ayuda, sabemos cuáles son campos y cuáles no. Esto es un párrafo, no es un campo, pero esto sí es un campo. Entonces, una forma de verlo es si vamos a View, y acá tenemos Field Shading, vemos que si lo ampliamos, los campos quedan marcados en un color en particular. Como vemos acá, figura 1, figura 2, acá la fecha y acá tenemos la referencia cruzada. Entonces esto es útil para identificar los campos. Y otra cosa muy útil, cuando lo hemos introducido muchas veces perdemos referencia de qué tipo de campo era. Entonces también acá en View tenemos Field Names. Si hacemos clic acá, nos aparece acá que este campo era un número de figura, que esto era fecha, que esto es un vínculo a figura y así sucesivamente. Entonces estas son cosas que el manejo de campos es de gran ayuda, como siempre más útil cuanto más grande es el documento que estamos utilizando.
Por supuesto, siempre es conveniente, estas son ayudas, después lo mejor es dejar el valor que tiene el campo y dejarlo sombreado es bueno. Acá, si nosotros estamos en un campo y lo borramos, vamos a borrar todo el campo. Por ejemplo, si oprimimos el retroceso, borra todo el campo. No lo puedo editar de uno por uno. Lo mismo pasa en este sitio.